Clases el día de hoy. Bueno, ¿hay alguien ahí? Aún se están conectando sus compañeros. Les pido, por favor, se vayan registrando en la liga de asistencia que les dejé ahorita en el chat. Listo. Bueno, vamos a empezar ya por respecto a quienes ya llegaron temprano. Eh, Vamos a seguir viendo gente. Bueno, esta es nuestra sesión del módulo 2, la sesión de Cuenta conmigo. Recording in Les voy a- progress. eh, ¿Pueden poner tantito sus cámaras para que yo saque una captura de probatoria de la clase? Son 10. Esquina, por favor.
rapidísimo. De sus cámaras, por favor. Ya son las 11, ya deberían estar peinados. No pasa nada. A ver, sonrían. Gracias. Este, bueno, entonces vamos a ver algunas cuestiones sobre discriminación. Es importante como tema porque generalmente usamos la palabra como de manera indistinta y es importante que conozcamos de qué estamos hablando cuando estamos en una categoría. Eso siempre es básico, saberla utilizar, saberla definir para que podamos como poder tener como mejor desarrollo de nuestras actividades en plataforma. Bueno, quienes tengan su micrófono encendido, les pido por favor. Bueno, en ese tenor, perdón, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, ok. Te corto Bueno, un poco, profesor. Buenos días. listo. Sí se Cierren escucha, sus profesor. micrófonos, por favor. Quienes vayan entrando, sobre todo. Bueno, entonces esta es nuestra sesión del módulo 2. Entra conmigo, les voy a empezar a compartir una presentación para que empecemos a trabajar ya esta sesión como tal. Bueno, entonces tenemos ahí ya la presentación en la pantalla. Vamos a ver la componente de igualdad y no discriminación, que es un componente necesario. Les comentaba que estos conceptos son necesarios para cuando empezamos a trabajar en nuestros activos en plataforma. Entonces, obviamente lo vamos a ver desde una perspectiva eh, de género, ¿no? E interseccional, porque esa es nuestra materia. Y eso, bueno, entonces, la discriminación, eh, lejos y cerca del concepto de la definición que podemos tener en las leyes, se, se desarrolla a partir de tres sistemas centrales, tres, digamos, que son dinámicos, que son sociales, son culturales, son productos de nuestra cultura, no es natural. Esos son constructos que hemos ido desarrollando a lo largo de la historia de muchísimos años. Eh, Recuerden que en las ciencias sociales no damos nada sentado por natural. Es una equivocación si lo pretendemos ver así. Entonces, estos son constructos que se han desarrollado a lo largo de la historia. Tenemos tres sistemas de discriminación centrales. El primero es el sistema de raza, el segundo es el sistema de clase y el tercero es el sistema de género. El sistema de raza es uno de los sistemas más viejos que tenemos. Perdón. Bueno, este sistema de raza, digamos, la acción que se hace es una acción de racialización. Se divide a las personas de acuerdo a sus características físicas, a su fisonomía, a su corporalidad, es decir, a su manera de ser cuerpo, al diseño de su cuerpo. ¿Sí?
Dependiendo de las diferencias que existen entre unos cuerpos y otros, ya sea el color de piel, el ancho de la nariz, el tamaño de los ojos, la forma de las cejas, la forma de las pestañas, el tipo de cabello, la constitución, el largo de los brazos, de las piernas, ¿no? El torso, lo voluminoso de la cadera o de los pechos o de los hombros, ¿no? Dependiendo de estas características, se ha generado como una situación de clasificatoria o categorizadora de las personas. Y esto es un fenómeno que se llama racialización. El sistema de raza, el sistema de etnia, así funciona. Ha funcionado así desde el principio de los tiempos del hombre. Es el sistema de clasificación y categorización más viejo que tenemos desde que el Neandertal fue conquistado y esclavizado y torturado y vejado sexualmente por el Homo sapiens. Desde ahí empezamos una serie de categorías porque necesitábamos saber quién era la raza dominante sobre la raza dominada. Y así hemos ido avanzando a lo largo de la historia, al punto de que el sistema de razas se ha ido complejizando de maneras cada vez más especializadas. Y nosotros aquí en México tenemos un sistema, hemos tenido sistemas de raza, ¿no? No solamente a partir de los españoles, desde antes, los prehispánicos también se diferenciaban entre sí. Los aztecas diferenciaban a todo el mundo y ellos eran quienes conquistaban y ellos racializaban al resto de las comunidades conquistadas. Las poblaciones maya, por ejemplo, se aplastaban la cabeza de manera artificial cuando eran personas recién nacidas para que esa cabeza fuera muy característica de su etnia y se pudieran distinguir de otras culturas, ¿no? Lo cual fue generando deformaciones con las cuales ya empezaban a nacer. Es decir, sí lo hicieron y lo lograron, ¿no? Eh, y eso es, los procesos adaptativos fisonómicos son muy rápidos. Eso sí es algo que de lo que se tiene registro. Entonces, también los incas en Perú, que fueron la cultura dominante sobre el resto de las culturas, también establecieron sistemas de racialización. Cuando llegó España, el proceso de racialización se multiplicó. Empezamos a generar razas por lo que fuera. Entonces, hay que acordarnos de este famoso sistema de castas que vivimos en la primaria hasta el cansancio, ¿no? Que eran primero los peninsulares, luego los criollos, después de los criollos los mestizos, después de los mestizos los indígenas o los indios, después de los indios ya venía lo que fuera el salta para atrás, el sambo, el negro, ¿no? Había 29, cerca de 27 o 29 categorías en el sistema de castas, que era un sistema que también los ingleses habían establecido en la India, ¿no? Y en África, cuando conquistaron sobre todo el norte de África. Entonces, estos sistemas de racialización, lo único que generan son sistemas de categorización para el control de quién domina. Esa es su función. A pesar de que en México pues nos independizamos, al final el sistema de castas tuvo sus efectos culturales. Seguimos generando razas, seguimos generando diferencias entre las personas por sus apariencias, por sus características físicas y fisonomías, y esto tiene problemas a la hora de hablar de los derechos, a la hora de hablar de las dignidades también. Entonces, algo que es como muy común es el hecho de que de repente incluso utilicemos lenguaje despectivo para las personas que no son blancas. Hay algo que establecer aquí, ¿no? El sistema de castas, el efecto del sistema de castas en la cultura de discriminación racial en nuestro país tiene que ver con la blanquitud como lo máximo, ¿no? O sea, la blanquitud es como siempre el tipo de estética o lo aspiracional racialmente hablando, ¿no? Que es lo mismo. Es decir, se venden cremas aclaradoras, no se venden cremas oscurecedoras en las... Siento que es algo que no se podría quitar de la ciudad ocular que usamos cotidiano. Lo que pasa es que nunca lo hemos intentado, Lucy. En realidad nunca hemos querido dejar de decir cuestiones racistas o raciales, ¿no? Por ejemplo, hay comediantes que basan toda su comedia en discriminación. Honestamente, el genio creativo de esas personas yo sí lo cuestionaría fuertemente porque no pueden crear chistes que no tengan que ver con sobajar a otras personas. El asunto es que cuando nos reímos o compartimos esos chistes en redes, pues lo que estamos haciendo es reproduciendo un sistema discriminatorio y violento. Eh, digamos, al ser constructos sociales, sí tendría que haber una posibilidad de deconstruir socialmente
esa cultura de discriminación para desaparecerla. Porque si nos quedamos en el pues nunca se va a quitar, vamos a terminar reproduciendo las violencias. Forma parte de la cultura social, sí, pero la cultura como un producto social se puede deconstruir y se puede transformar. Las culturas nunca son estáticas, siempre son dinámicas y no siempre han existido las discriminaciones que tenemos hoy. Es decir, tampoco es un sistema que devenga natural a la sociedad, sino que es un producto cultural de que siempre hemos estado haciendo. Lo otro es, y tendríamos que tener mucho cuidado, utilizar este tipo de argumentos para seguir discriminando. Es que es cultural, entonces yo ya no puedo hacer nada, entonces lo único que me queda es seguir discriminando a la gente porque así es. No. El asunto es que sí podemos dejar de discriminar, podemos empezar a hablar distinto, hasta en el español se habla diferente, ¿no? Y sí, lo vemos todo como chiste, Lucy, como dices, y sobre todo los mexicanos, ¿no? Hacemos broma de la desgracia y siempre estamos alrededor de esta cultura que creemos que es muy chistosa, que es muy picarona, ¿no? Y nos jactamos de eso y la verdad es que pues yo no veo ningún orgullo de por medio y parece que sí es completamente grave y complicado que pleno siglo XXI no intentemos ni siquiera eh, eh, tratarnos de maneras distintas. Yo veo las redes sociales, ¿no? Llenas de mensajes ay, hoy tienes que ser mejor persona, la mejor versión de ti, y no veo que haya cambios sustanciales. De ser la mejor persona, la mejor versión de ti, no es estar rasurado todos los días y perfectamente vestido. Eso no hace ningún cambio cultural, de nada. Y tampoco ir diario al gimnasio, ni una disciplina alimenticia que te permita una estética hegemónica, porque ahorita vamos a hablar hacia por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, racialmente hablando. Entonces es bien complicado, ¿no? Eh, que toda esta onda como New Age del coach emocional o ¿no? No se está reflejando en cambios de hábito reales, ¿no? Dejar de hablar así, dejar de ver al otro con desdén, dejar de estar discriminando, dejar de estar haciendo chistes. Esa sí sería una mejor versión de las personas. Es que son de cristal, ajá, sí, pero cuando a ti te lo dicen, tú sientes feo. Que no lo demuestres es otra cosa. Que lo hayas normalizado es otra cosa. Que te hayas vuelto insensible e indolente ante tu propia desgracia, esa es otra cosa. Que te vuelvas pasivo y no hagas nada alrededor de cambiar eso que te está afectando, esa es otra cosa. Es decir, que te hayas comprado la de yo no puedo expresar mi tristeza o mi dolor o mi sufrimiento o mi afectación de algo que me están diciendo respecto de mi condición racial, porque prefiero evitarla, prefiero no hacerle caso, me van a decir de débil, yo me tengo que sobreponer a las condiciones, bla, 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 bla. Yo la verdad es que felicito mucho a las personas que ya empiezan a manifestar, a señalar este tipo de violencias, que son microviolencias, que también son importantes de atender, porque también en los pequeños detalles se ganan los grandes casos. O sea, no tenemos solo que atender a la guerra como la máxima expresión de violencia, sino también las violencias del día a día que se acumulan y que interpelan al cuerpo y que lo van enfermando y que lo van dañando y que lo van sobajando y que le van quitando dignidad, ¿no? Ese día a día es como súper molesto. Hay una frase muy bonita, vi un meme muy bonito un día que decía, cuando eduques a un hijo, asegúrate de que ese niño no sea el pretexto para que otro niño no vaya a la escuela. Que tu hijo no sea el niño por el cual otro niño dejó de ir a la escuela. Eso es súper bonito. O sea, me parece una frase o sea, es dura, pues. Es decir, no dejes que tu hijo sea el bully del salón, ¿no? O sea, que no sea el acosador, no sea el hostigador, no sea la lacra del salón. Eso es importantísimo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántos no tuvimos un compañerito que era así como de, ay, ojalá y se caiga de las escaleras? Porque es que de verdad traía, ¿no? Era todo el tiempo, los papás no le decían nada, estas cosas como la permisividad del bullying, que es horrible, o sea, y todavía está la fecha, por ejemplo, ahorita en las campañas, vimos un montón de discriminación en las campañas. A mí me da muchísima pena que los candidatos y las candidatas se tengan que ocupar de la discriminación para hacer campañas negras, ¿no? Denostativas hacia los votantes del otro. Escuché al candidato, a un candidato a la gobernatura por Puebla, decirle a los votantes del partido Morena, morenacos. Naco significa indígena, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, está denostando
racialmente, ¿no? A las personas que votan por cierto partido, utilizando lo indígena como si fuese un insulto, porque no es lo blanco. Justo de esto les estoy hablando. O sea, la blanquitud es como lo más y lo que no es blanco es lo menos. En nuestro sistema racial, ¿sí? En nuestro sistema de racialización. No debería ser, por supuesto que no debería ser así, ¿no? Tendríamos que empezar a vernos distintos y tampoco salgamos con la payasada de, es que yo preferiría ser ciego para no ver las diferencias entre las personas. No, a ver, porque además las diferencias físicas no son las únicas, ahorita vamos a ver que hay más, ¿no? Y no tendríamos que ser ciegos para empezar a aprender a ver distintas a las personas y aprender a expresarnos de mejores maneras en las personas. Es decir, tenemos que reeducar el ojo, ¿no? No es quedar ciegos, porque también estas frases me parecen como muy trágicas, muy dramáticas y muy poco efectivas al final. ¿Quién va a renunciar a ver en un mundo hecho para las personas visuales? Que ese es el problema con la discriminación también con personas con discapacidad, pero vamos a hablar de ello. Entonces, todo esto es una cultura la cual tenemos muy normalizada, creemos que es muy natural, ¿no? De hecho, quien lo señala lo tachamos de exagerados, como, ah, qué exagerado, ¿no? Porque justo la normalización que tenemos sobre la discriminación es fuertísima y no tenemos conciencia de ello. Y somos bastante inconscientes de nuestro sistema de discriminación, al punto tal que no nos escuchamos cuando lo hacemos o no nos cachamos cuando producimos una acción discriminatoria. Entonces, es importante empezar a ver todos estos temas para sobre todo empezar a preguntarnos, girar la vista hacia uno mismo, hacia una misma y decir, bueno, que de todo esto que hago, ¿no? ¿Qué es lo que sí estoy haciendo? ¿Y qué es lo que no estoy haciendo? ¿Y cómo voy a mejorar mi servicio hacia las personas cuando yo soy un profesional? O sea, cuando yo esté en la burocracia gubernamental, cuando yo esté en una clase, cuando yo esté haciendo el poder judicial, cuando yo esté litigando, ¿no? Cuando yo esté haciendo asesoría o consultoría. Es decir, hay un montón de cosas que hay que seguirnos preguntando a la hora de que ya te empezamos a tener. Entonces, de ver esto, uno decide mantener consciente de que uno es discriminatorio, ¿sí? Y ya no hay pretexto. O sea, ya nada más es aceptar la discriminación como tal. Y bueno, este sistema de racialización que tiene la blanquitud lo podemos ver en el mercado. Les decía que oscurecedoras, ¿no? Siempre es blanqueadoras. Los cabellos, generalmente, ¿no? En la mayoría de las mujeres en este país tienden a ser rubios, a aclararse los cabellos, ¿no? Enchinarse las pestañas, utilizar el maquillaje 2 tonos abajo de su color de piel. Ese es el promedio en las mujeres cuando compran su maquillaje en México. Su color de piel es 2 tonos abajo. Es decir, hay que tapar la oscuridad de la piel, ¿no? Claro. Luego los cuellos morenos y las caras muy blancas, porque ahí está cosa de tapar. No está tan- Está fallando aquí con mi equipo. Se está atorando, no sé si en todos o nada más en el mío. Creo que es en todos, compañeros. Que sí, se trabó. Como que se le fue el internet. Yo pensé que era nada más en el mío. No, no te preocupes. Yo creo que en el de todos. Muy bien, gracias. Recording stopped.
¿A alguien ya se le solucionó el problema, compañeros? Seguimos No. igual. Que sigue igual. Parece que el profesor fue el que perdió la señal. Yo creo que sí. Quién sabe si vaya a cerrar sesión y vuelva a abrir o hasta que se vuelva a reinstalar. Recording in progress. Parece que ya. Listo, una disculpa, se me fue el internet, anda fallándome. Les voy a dejar otra vez la liga de asistencia en el chat, por favor, para que, si es que anda fallando mi internet, les pido una disculpa si esta sesión está un poco atropellada por eso. Listo. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Estábamos comentando que en de los tres sistemas de discriminación, eh, es- pues son como los que siempre están como más activos, ¿no? Ya hablamos un poquito de la raza, ya este fenómeno de categorización cultural a través de los componentes físicos de las personas, lo visible, ¿no? Y que va muy de la mano con la discriminación también hacia ciertas culturas, ¿no? Hacia ciertas tradiciones, costumbres, ropaje, música, lenguas, ¿no? Hay quien dice, es que hablas como indio. Eso está muy mal, ¿no? Está muy mal dicho, pues, ¿no? Y muchos dichos, o sea, las mamás luego, mi hija, cásate con el güerito para mejorar la raza, ¿no? Otra vez los güeritos como lo desean. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿No? Aunque la persona que tiene más características no blancas se vista de seda, de todos modos hay un fenómeno de racialización ahí. Habla mochito, es cierto, así dicen, ¿no? O cuando nos burlamos del tono de acento de alguien. Lo hemos hecho durante 6 años con el presidente. O sea, el tono de Tabasco, este, siempre ha sido como una mofa para él. Entonces, deberíamos como quitarnos mucho qué es lo que está haciendo cuando abrimos la boca. Decía Agnes Torres, una activista que mataron, dice la discriminación empieza por la boca. Y bueno, además de la raza, además de este sistema de discriminación racial, que es el que más profundamente tenemos y que es el que más desarrollamos, ¿no? Y sobre el cual hacemos cosas sobre el cuerpo. ¿Se acuerdan de Michael Jackson? Este cantante que se quitó todo lo negro, se quitó el color, se quitó la nariz ancha, se quitó la boca ancha, se pegó las orejas, ¿no? Se depiló las cejas, se le hizo delgadita, se hizo todo pestañas chinas, se abrió los ojos, se alació el cabello, se redujo su musculatura, pues se quitó todo el rasgo, se puso pómulos, ¿no? Todos los rasgos de negritud se los quitó para alcanzar la mayor blanquitud posible. Él es el ejemplo más visible. Pero hay mucha gente que diario se depila las cejas para que las cejas se parezcan a las de las mujeres de Europa. Aquí necesitamos cejas gruesas, ¿no? Para protegernos de los rayos del sol. Aquí necesitamos pestañas de aguacero para protegernos los ojos de los rayos del sol. Sí, el cabello debe ser mucho, muy vasto, ¿no? Mucho, muy grueso, para proteger el cráneo de los rayos solares. En Europa del Este no. Es que los cuerpos se adaptan a las condiciones en donde viven. No podemos tener una condición corpórea que no nos proteja de las condiciones atmosféricas en las que vivimos. Es un ilógico. ¿Sí? Entonces, esto de enchinarse, quemarse las pestañas para enchinarla, para que se parezcan a las pestañas de esas otras mujeres, no. Eso es negar mi característica física, es alterarla para que no se parezca a lo que no es bello, sino a lo que sí es bello. ¿Sí? Al hacerse los cabellos, quitarse los bigotes, ¿no? Y una serie de situaciones alrededor. Es decir, si hay una función de todo esto del cuerpo ante lo que vivimos y lo estamos negando con tal de racialmente parecernos a lo que no es discriminado y es natural. Nadie quiere ser discriminado, todos queremos pasar desapercibidos si tenemos algo que podría ser tachado como malo, ¿no? A la comunidad LGBT, pues vamos a ver, eso lo vamos a ver un poquito en la siguiente sesión. En la siguiente sesión avanza el viernes. Aprovechando justo que es junio, que es el mes del Pride, vamos a hablar de homofobia, vamos a hablar de
de transfobias. Vamos a hablar de algunos datos por ahí cuando veamos perspectiva de género y estereotipos de género, que es un tema también muy interesante. Ya vimos la clase pasada un poco de diversidad sexual, entonces vamos a ampliar un poco ese panorama. Pero él se lo hizo por una enfermedad, lo demás sí fue a base de operación. Lo de la enfermedad nunca lo pudo comprobar, él dijo que tenía vitiligo. El vitiligo no desmancha así la piel, y el vitiligo está causado por un virus. Una dieta libre de carne, una dieta vegana, es suficiente para detener el vitiligo. Michael Jackson tenía todo el dinero del mundo para tratarse el vitiligo y no lo hizo. Así es. Él se fue blanqueando gradualmente. Él no se fue despigmentando por pedazos la piel. Hay una cosa muy rara, ¿no? Eh, por eso lo juzgaba. Él decía que se quería parecer a a esta actriz Elizabeth Taylor. Él no dijo que se quería parecer a Whoopi Goldberg. Él se quería parecer a una persona blanca. Eh, Eso ya es de cada quien, no nos debe afectar en lo más mínimo. Sí, el asunto es esto de lo que es de cada quien es que tiene problemas, por ejemplo, en la salud. Cuando las niñas y empiezan a querer alterar su corporalidad, su estructura corporal, porque de repente no son las modelos estiradas, adelgazadas, de cuerpos, ¿no? De piernas largas, de torsos delgados, lo que empiezan a hacer es tener trastornos alimenticios. Empiezan a vomitar, empiezan a dejar de comer, empiezan las anorexias y las bulimias. Y eso termina casi siempre en cuestiones muy complicadas, sobre todo para el cuerpo. Entonces, sí hay afectaciones directas sobre la salud, sobre las cuestiones de, del bienestar de las personas, del bienestar integral. También los hombres, ¿no? Esta cuestión de hoy de estar todos musculosos, ¿no? Hay una tendencia a la exigencia a una muscularidad en todos los cuerpos masculinos, ¿no? Y también vienen las vigorexias. Hay hombres que por más que están súper grandes, súper crecidos muscularmente, se siguen viendo delgados en los espejos. Eso se llama dismorfia. Es decir, nosotros nos vemos distinto de lo que el espejo es. ¿Sí? Tenemos alterada nuestra configuración corporal. Y eso sí es un trastorno, eso sí está generando afectaciones sobre las personas y eso está generando costos al erario público a la hora de tener que tener esos problemas de la salud. Entonces el asunto aquí es que las decisiones que tomamos nosotros sobre nuestros propios cuerpos tienen efectos sociales. Evidentemente, somos una manada humana. No vivimos en un cerro, apartados de todo. Es decir, convivimos y a la hora de la convivencia, como necesitamos unos de otros, pues lo que sucede es esto, que tenemos estos impactos. Lo que no estamos logrando es aceptar nuestros cuerpos como son, por un sistema de raza, por un sistema de racismo, por un sistema de racialización, ¿no? O sea, son estas personas que de repente dicen, ah, bueno, yo me voy a poner cuernos de vampiro porque quiero parecer un vampiro. No. Aquí lo que está pasando es que estamos negando lo que somos, ¿no? Cubriendo lo que somos, porque hay un miedo a ser discriminadas o discriminados. Y es natural. Y yo lo voy a defender mi derecho a hacerlo, por supuesto. Es natural, ¿no? Porque eso es lo que me está protegiendo. Y si me quitan mi protección, por supuesto que yo voy a reaccionar de maneras incluso violentas, ¿no? Como, no, y está bien, todo el mundo tiene derecho, pero sí veamos que hay aceptaciones. O sea, tampoco que se trata como de decir, eso es de cada quien y ya, está Alonso, porque sí hay un asunto de afectación importante cuando se abre la esfera de que los fenómenos crecen. O sea, los trastornos alimenticios, la gordofobia, por ejemplo, es algo que ataca todo el tiempo a las personas y que genera trastornos alimenticios en las personas. Y entonces se venden productos milagro, ¿no? Dietas milagro y cuestiones así que terminan con fallas renales, fallas hepáticas, gastritis, terapias psicológicas casi de por vida, ¿no? Todo porque no logramos ni dejar de discriminar por fuera, ni terminar de eliminar nuestra propia discriminación. La propia discriminación se le llama un fenómeno de autocensura. Me autocensuro. No me gusta lo que soy porque afuera no es valorado. Como no es valorado, entonces lo voy a negar. Y entonces lo voy a transformar. Lo voy a ocultar, lo voy a negar. Me voy a operar. ¿Cuántas cirugías de nariz estéticas o cosméticas o correctivas? Fíjense la palabra que usamos. Estética, cosmética o correctiva, como si fuese algo malo, como si fuese algo feo. ¿Cuántas cirugías, cuántas rinoplastías
piden un modelo de nariz africana? ¿Cuántas? ¿Cuántas niñas que piden de regalos 15 años una cirugía de nariz? Porque ahora es muy de moda. ¿Cuántas piden una nariz africana? ¿Por qué no piden una nariz africana? ¿Por qué pedimos esta nariz adelgazada, muy respingada? ¿Qué razas tienen estas narices? Ese es el tema, ¿no? O sea, seguimos reproduciendo racismo, seguimos reproduciendo la blanquitud como el, el ideal a seguir racialmente y seguimos entonces jerarquizando a las personas de acuerdo a su color de piel y sus estéticas. Ese es el problema del racismo en realidad, ¿no? Deberíamos ir a la marcha para no decir, el 29 de junio hay marcha LGBT, marcha de la diversidad sexual, porque además ya son personas no binarias, se han incluido un montón de cosas más a nivel identitario. Entonces, sí, la verdad es que la convivencia quita muchos temores. Si alguien tiene alguna transfobia, alguna homofobia, pueden ir a la marcha para que se les quite, ¿no? Para que vean que no pasa nada, que no se pega, no te contagia, no es gripa y no se pervierten, ¿no? O sea, la bolsa de valores no se que no pasa nada. La genética de la familia, sí, claro, o sea, es que es parte de nuestra raza, de nuestra constitución. Racialmente heredamos ciertos genes que nos constituyen el cuerpo de ciertas maneras. Son inseguridades y claro, las inseguridades tienen que ver con que no hay seguridad afuera para que estos cuerpos que no son los cuerpos de la estética hegemónica puedan estar afuera de manera seguras. Por eso nos sentimos inseguros. Es que las condiciones de afuera de verdad es que son muy crueles. O sea, en la primaria, si eres alto, si eres chaparro, si eres gordo, si eres flaco, si usas lentes y no los usas, si tienes los dientes chuecos, si no tienes dientes, si no tienes, o sea, es que todo era motivo de molestar, ¿no? Pero los niños juegan a lo que ven en sus casas. O sea, los niños juegan a lo que conocen. O sea, no es de gratis que lleguen con todo esto a la escuela. La carga viene también de la casa. Y la carga viene también del centro. Y la carga viene también de la plaza y de la televisión. Ya está la raza, ¿no? Eh, digamos, sigan buscando en internet, sigan investigando para que sigan como incrementando el conocimiento alrededor de todo esto que estamos estado platicando. Vean, por ejemplo, cómo hay trabajos, este, Recording in progress. cómo hay trabajos que están todavía como segmentados para cierto tipo de población, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el trabajo de albañilería. ¿Qué características físicas tienen los hombres que hacen el trabajo de albañilería todavía en nuestro país?
Sabemos hombres blancos en su mayoría, ¿no? El trabajo de la seguridad pública, o sea, policías, el trabajo, la Guardia Nacional, sabemos las características raciales que recaen sobre los cuerpos que participan de las actividades. También veamos el trabajo doméstico, el trabajo de limpieza, las características físicas de las mujeres que generalmente, en su gran mayoría, hacen este trabajo. Si todavía tenemos ciertos trabajos para ciertas personas, como si siguiéramos en el sistema de castas, ¿no? Con un trabajo dicen buena presentación y llega una mujer bonita y llega una mujer morena, tendríamos que preguntarnos quién ya lleva ventaja con el sistema de racialización. Entonces, sí, se me está yendo el internet súper feo. Vuelvo a poner la liga. Nos vemos el viernes. Les prometo que ya buscaré una conexión, si no la mía, algo más estable, para que yo termine de darles clases y empecemos a ver al género como el sistema de discriminación y acabamos nuestro módulo 2. De cualquier manera, ahorita ya tuvimos como un avance importante. Vean el artículo primero de la Constitución en su párrafo quinto. Entonces se los voy a poner aquí en pantalla para que también vean ahí como lo de el principio de no discriminación, ¿no? Cómo lo definen. Está. Listo. Entonces, ahí está el artículo primero, párrafo quinto, es el principio de no discriminación. Ahí vemos como todas las categorías por las cuales discriminamos. Ya vimos origen étnico nacional, ya vimos, esto tiene que ver mucho con la raza. Vamos a ver el género, pero hay otras cuestiones, la edad, la discapacidad, y las vamos a ir platicando en las siguientes. Me disculpo, está muy intermitente en internet. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? No, yo no estoy de acuerdo con la ideología de género. Sí que debe tratarse, se puede reconocer a hombre como mujer, se puede tomar esto como discriminación. Sí, Alan, de hecho el principio de no discriminación y los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomarían esto de que no respetes la identidad de las personas transgénero y transexuales, porque tienen derecho a la identidad, está garantizado su derecho a la identidad, hay muchas reformas legales en los códigos civiles del país. La ideología de género no existe, me da mucha pena decirte que es una campaña de desprestigio en contra del feminismo. Es una campaña de los grupos antiderechos. Es un concepto que que crearon para difamar el avance de la perspectiva de género. No existe la ideología de género, no es un concepto científico, académica lo va a soportar. De hecho, nadie lo usa, ¿no? Es solamente en redes sociales y solamente en ciertas cuentas. Entonces, Alan, yo te recomendaría que más bien buscaras información como más científica, más aprobada, ¿no? Más, pues sí, más apegada a la ciencia, porque somos ciencia social, somos ciencias humanas y tenemos que apegarnos a cuestiones científicas. Estar o no de acuerdo es personal, ¿no? Pero hacia afuera no puedes negarlo. De hecho, les voy a presentar en la siguiente, va a ser muy pertinente, toda la jurisprudencia que se ha creado alrededor del derecho a la identidad de las personas transexuales, de las personas no binarias, ¿no? Y vamos a ver cómo el género no es natural, el ser hombre y el ser mujer no es natural, eso se puede construir porque es un producto social. Entonces, están los videos de las primeras sesiones. Se los voy a volver a mandar en la liga por correo para que las tengan y lo puedan volver a revisar. Y sí, sí es discriminación. Y como el principio de discriminación es erga omnes coges, no puedes discriminar ni poquito. O sea, tienes que eliminar el sesgo discriminatorio. Les mando las diapositivas, sí. Pues se puede pensar como se quiera siempre y cuando no afectes derechos de las personas, sí, ¿no? Siempre y cuando tu forma de pensamiento no afecte derechos de terceros, sí. Puedes pensar, eres libre, pero la libertad tiene límites. La libertad no es absoluta nunca, ninguna. Solamente el principio de administración, el principio de igualdad, que sí es absoluto. Por eso podría explicar rápido la actividad integradora. La actividad integradora la explico el viernes, porque justo la sesión avanza es para eso. Pero la actividad integradora es la última actividad, todavía ni siquiera llegamos ahí. Entonces, no es pertinente en este momento, Jimena, pero les explicaría de qué se tratan las actividades integradoras como en lo general. Y que el sistema te intenta obligar
No sé qué es, no sé qué es obligar a no discriminar, sí. Es un principio erga omnes común, sí te obligan a no discriminar. Sí, esa es la pregunta, sí. Buenos días, colegas. Bueno, Sí, profesor, de esa no- pregunta, mire, quiero especificarlo. exactamente, legalmente estamos obligados a no Este, discriminar, más como abogadas y abogados y futuros juristas. sí, De eso. mire, por ejemplo, yo no Si no discrimino a somos las capaces de personas cambiar trans, nuestros sí, vamos a sino tener que como un no problema estoy de alrededor acuerdo de en esto, que ellos nos de obligan a la aceptarlos, discriminación. que los visualizamos Sí, como otro está lleno sexo. de internet, por eso. Bueno, nos vemos el viernes, por favor, para cualquier otra situación que tendríamos que tocar, cualquier otra duda que quede. Y si tienen como alguna duda que urja mucho, mándenmela por correo y yo la atiendo, por favor. ¿Sale? Ya les voy a explicar el principio de discriminación a fondo el viernes también para que veamos por qué no podemos estar intentando seguir discriminando. Eso, eso fue. Listo, nos vemos. Les agradezco y una disculpa otra vez. Gracias, profesor. Hasta luego. Recording stopped.